hace poquitos meses. Les comentaba ahora que se ha instalado en Burgos la Asociación para la Prevención del Acoso Escolar. Vamos a hablar de ello con el coordinador de esta asociación, Óscar Hernández. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Y con el abogado también de la asociación, Sergio Carpio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que era necesario, ¿no?, de que Burgos entrase en ese programa, ¿no?, de Plan Nacional del Acoso Escolar. Efectivamente es necesario entrar en este programa y en todos los que sea posibles. Bueno, desde la Asociación Española siempre nos gusta recalcar por qué estamos aquí. Entonces hemos nacido con el propósito de estar cerca de las familias y de ofrecer pues métodos rigurosos para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Bueno, y en cuanto a el plan nacional, vamos a decir, en este momento el plan nacional como tal no está activo en Burgos porque se realiza a través de los centros. Concretamente nosotros ahora estamos realizando una actuación en La Rioja, que bueno, lo estamos realizando allí en 17 centros y la verdad es que está yendo fenomenal. Tenemos datos a nivel nacional. 1 de cada 4 menores sufre hoy en día acoso escolar. Esto está creando, ¿no?, una alarma social. No sé si tenéis datos más significativos aquí en Burgos. Bueno, el mundo de las estadísticas tan famoso. Nosotros desde la asociación vivimos una realidad pues muy cercana. Y sí que os podemos decir que casi todas las semanas nos están llegando casos. No sabemos a nivel estadístico en concreto lo que implica, porque tampoco es nuestra función analizar este tipo de parámetros, pero sí que vemos que es una realidad que está ahí, que las familias necesitan ayuda y estamos encantados de ayudarles. Ojalá dejen de venir en algún momento y cada vez vengan menos, porque no hace falta. A nivel de estadísticas, sí que es cierto también, muchos estudios hablan, depende de la naturaleza de los estudios, de pues un 20, 22, 24%, pero al final a nosotros nos da igual que sea un 20, un 24 o un 18 porque nos sigue pareciendo mucho. Entonces, pues bueno, en ese aspecto intentamos aportar lo que podemos, aportar acompañamiento a las familias que no saben qué hacer, cómo actuar, y ayudar a implantar planes preventivos como el método nacional para que realmente se pueda prevenir antes de que surjan los problemas. Hay que decir que detrás de esta asociación estáis, Sergio, personas de diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto, siempre incluido. Mucha gente le extraña cuando dentro de la propia asociación se incluyen abogados, ¿no?, que siempre da la sensación de que venimos a buscar sangre, nada más lejos de la realidad. Siempre estamos enfocados, como bien has dicho, en todo lo que pueda llamarse y pueda ser prevención. No hay que ver al abogado ni a ningún otro profesional del ámbito excluido de lo que realmente hace la asociación, esa función de prevención, sobre todo de información a la hora de abordar estos temas que son altamente sensibles. Has comentado, Óscar, que estáis atendiendo, ¿no?, ya demandas de los padres prácticamente todas las semanas. Sí, y además siempre, bueno, suele haber una línea, siempre hay casos que llaman la atención, ¿no? En la televisión somos muchos y cuando surgen casos muy graves o bueno, vamos a decir, de este tipo, pues llama mucho la atención. Pero también existen muchos casos menores que muchas veces se solucionan simplemente sabiendo qué se puede hacer. Entonces, desde la asociación, además en Burgos, aquí tenemos un servicio que es gratuito de asesoramiento. Una familia tiene un problema, no sabe qué hacer y nosotros le atendemos de manera personal y presencial. Le escuchamos y le damos unas recomendaciones para ayudarle a solucionarlo cuanto antes mejor. Como ha dicho él, cuanto más fácil se solucione, mejor. Nuestro objetivo, ayudarles a que de una manera amistosa puedan solucionarlo con el apoyo de los centros educativos, y no siempre se puede, pero muchas veces sí que se puede. Entonces, siempre cuanto antes lo solucionemos, tenemos que tener en cuenta que lo más importante es ayudar a nuestros pequeños, el bienestar de ellos, ¿no? Entonces, a las familias hay que ayudarlas a primero quitarle los nervios, porque hay veces que tienen miedo en casos que igual ni siquiera son casos de acoso, sino que es un conflicto puntual que se puede solucionar y ya está. Entonces, o si verdaderamente es un caso de acoso escolar, saber exactamente cómo está afectando a su hijo y qué se puede hacer desde el punto de vista de como padres, desde el punto de vista con el centro, y buscar la solución cuanto más ágil y rápida, pues mejor. Claro, me imagino que la mayoría de los casos no son los padres los que acuden a vosotros. Al final los niños, ¿no?, que son, bueno, pues son víctimas del acoso escolar, no dejan de tener vergüenza, ¿no?, de decirlo. ¿Cómo
detectan los padres que algo está pasando en su hijo? Es buena pregunta. Hay estudios, además, en Euskadi se hizo en 2012 un estudio en el que vieron que el 60% de los niños, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es acudir a sus amigos, y luego pues vamos a decir que hay como un 15% que acude a los profesores, otro 15% a los padres y otro 15%, aunque si sumas no da, pero bueno, muy aproximado, no lo comunica. Nosotros desde la asociación siempre incidimos con los propios centros y los propios padres, y recuerdo que siempre les ayudamos a que vayan de la mano, que una forma muy buena de solucionarlo es empoderando a nuestros hijos a que aprendan a solucionarlo entre ellos, entre iguales, ¿no? De ahí tenemos pues planes específicos de prevención entre iguales, donde el objetivo es que si surge un problema de conflicto antes de llegar al acoso, incluso en clase, sean los propios alumnos los que se involucren en ayudar a sus compañeros, sean amigos o no sean amigos de él. Nosotros decimos, es mucho más fácil que un niño ayude a otro, que encima es el que está ahí, el que lo ve cuando surge, que es muy complicado para un profesor, cuando un niño igual pues se ríe de otro. Los niños no son tontos y hay veces que lo hacen sin maldad y otras lo hacen, saben muy bien lo que hacen según se da la vuelta al profesor, y es un profesor ver a un niño sonriendo, no sabe si es una sonrisa de una broma espontánea o si es el resultado de un niño que quiere hacer daño o molestar a otro, ¿no? Entonces los niños sí que lo ven porque ellos viven su día a día, y ayudarse entre sí vemos que es una de las formas más potentes de prevenirlo. Ahora mismo, Sergio, ¿estáis ya en actuaciones judiciales? Sí, hay que reseñar que estos siempre son casos extremos, ¿vale? Muy puntuales, situaciones que no se han atajado a tiempo, situaciones en las que no ha habido prevención, situaciones en las que ni tan siquiera se ha aprobado esas otras alternativas extrajudiciales, todos esos procedimientos que asociaciones como la nuestra ofrecen a esas familias, a esos colegios, a esos AMPAs. Cuando todo eso no ha funcionado, habitualmente donde termina, aunque sea con toda la tristeza que puede hablar un abogado, termina en el juzgado. En casos extremos como el último caso de Murcia, en el que hasta ha habido un suicidio. Esto es realmente lamentable, cuando todo lo que la asociación ofrece, todo ese procedimiento extrajudicial, todo ese acompañamiento de profesionales, como decimos, tanto familias, niños, AMPAs, colegios, cuando todo eso no funciona, excepcionalmente termina en un juzgado. Claro, suicidios, como has hablado de esa niña, ¿no?, de Murcia, que al final son más de un caso que se están convirtiendo en mediáticos. ¿Cómo puede pensar un niño, una niña de 12 o 13 años en el suicidio? Pues fíjate hasta qué punto esos temas de las típicas bromas en el colegio, hasta qué extremo pueden llevar a un menor que a su temprana edad, cuando casi no es consciente ni de la propia palabra del suicidio, ya le lleva hasta ese punto. Realmente es un fallo completo, no solo de la sociedad que está generando o que está no amparando esas acciones en los colegios, pero está haciendo un velo por delante de la cara y no hace por atajarlas cuanto antes, cuando más se puede, cuando están iniciándose, cuando realmente, como decía, hay indicios que señalan que efectivamente se están produciendo este tipo de hechos en los colegios. Todo esto conduce a que al final tengamos que hablar de hasta suicidios. ¿Creéis que la clave para el acoso escolar es la formación, que hay carencia de prevención? Creo que la solución, partiendo de que vivimos esta situación ahora, parece como que floreciente. Nosotros vemos que hay una concienciación social muy importante, lo cual es muy positivo en sí. Muchos padres dicen, es que si esto lo ha habido toda la vida, la diferencia es que ahora ya no queremos que lo siga habiendo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros creemos que es una labor de todos los actores de la sociedad. De hecho, el acoso escolar no solo afecta dentro de los centros, también afecta fuera de ellos. Estamos colaborando con otras entidades, con servicios sociales de ayuntamientos, con asociaciones deportivas, donde surgen conflictos e incluso acosos que luego se trasladan a los centros. Un sinfín de sitios, ¿no? Nos damos cuenta que es una labor social donde todos tenemos que ir de la mano, porque no sabemos muy bien a veces qué podemos hacer. Los problemas a veces son complicados de resolver porque son muy diferentes entre sí, y la familia necesita sentir al centro cerca. Si su hijo va a unas actividades, necesita saber cómo está su hijo, cómo se está relacionando, el entorno social del niño, ¿no?, en el que se desenvuelve. Todos tenemos que estar muy involucrados, y por supuesto también todo lo que sea formar a los niños y en prevenirlo. Te puedo contar experiencia directa en La Rioja. Ahora estamos realizando jornadas de sensibilización, que los niños están
bueno, recibiendo súper bien, son esponjas y te das... ¿Con qué edad estáis ahora mismo haciendo esto? Pues lo estamos haciendo desde primero, o sea, lo que viene a ser toda la primaria. Sí que es cierto que sobre todo estamos incidiendo en tercero y en quinto de primaria por estadísticas de alguna manera que, bueno, que hemos visto y por buscar el mayor impacto posible de mejora en los centros. Por ejemplo, sabemos que en tercero de primaria es un curso donde por su edad vamos a decir que estalla de alguna manera el nivel de acoso, aunque no es igual, no se parece este acoso al que puede producirse en la ESO, por ejemplo, que estadísticamente igual hay menos casos, pero son acosos, vamos a decir, mucho más elaborados, ¿no? Y muy bien, la verdad que los niños lo absorben, vemos como con un buen impacto y llegando a ellos, ellos realmente aprenden a valorar las situaciones y los conflictos de forma diferente, aprender lo que realmente a sentir lo que es la empatía, ¿no? Y meterse en el papel de los niños y, como comentaba antes, si hay un problema, meterse en ellos y saber que no tienen que dejarlo de lado, que si no lo solucionan ellos son parte de ese problema. ¿Os ha sorprendido, no sé, me imagino que les haréis preguntas también, os ha sorprendido la respuesta de algún niño? Muchísimo. Los niños tienen una energía impresionante, los niños tienen un poder personal impresionante y hay muchos niños que lo mismo les ves que pueden ser los niños más rebeldes, como de repente con un pequeño desliz, vamos a decir, ellos se pueden convertir en los defensores de la clase. Solo necesitan reconocer cómo son, autorreconocerse y que desde los centros y desde las familias les ayuden a canalizar pues todas sus energías y aprovecharlo. Y lo aprovechan, ¿eh? O sea, en nada de tiempo los padres están, incluso los propios centros, antes de con actuaciones ya muy concretas iniciales, dicen muchos niños que no sabían por dónde coger, claro, están viendo tan involucrados a todo el mundo que ellos mismos ya frenan, ya de manera espontánea antes de valorar resultados o otras actuaciones, ellos ya están viendo que, uy, es que se habla tanto de este tipo de problemas que, claro, ya no era como antes que agredía y nadie me decía nada. Es que ahora todo el mundo, que si acoso, que si tengo que portarme bien, que si luego igual tengo una sanción reeducativa y tengo que ir, pues yo que sé, a ayudar a recoger las clases cuando termina el cole, ya no compensa, ya no es tan divertido como antes hacer una gracieta y salirme con la mía, ¿no? Bueno, al final, como bien dices, no todos los días, desgraciadamente, en la televisión estamos oyendo lo que es el acoso escolar, está muy mediatizado y de ahí también el movimiento de los jóvenes. Vamos a ver un vídeo que ha sucedido durante estos días precisamente en nuestra ciudad. No sabemos si es acoso escolar, pero bueno, al final es una quedada de dos colegios que ha ocurrido en Virgen del Manzano y que van, ¿no?, como estamos viendo, a por un chaval, ¿no? ¿Qué hay que hacer ante esto? Esto pueden ser momentos puntuales, como bien has dicho antes, de ahí al acoso escolar, bueno, pues al final queda, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser una quedada, ¿no?, para ir a por una persona. No sé si quieres... Sí, al final hay que... La línea es muy fina, ¿no? Siempre oímos esto en cuanto al acoso escolar. Supongo que hay que profundizar más en estas imágenes y de dónde proviene, pero anteriormente a estas imágenes estábamos viendo algo que es verdaderamente significativo. Un agente del Cuerpo de la Policía Nacional en un aula, explicando y diciendo, conectando con los menores y diciendo hasta dónde puede llegar una actuación o esas gracietas que decíamos. Eso es lo verdaderamente importante, ¿verdad? Cosas como esas son las que realmente evitarían todo este tipo de colapsos mentales que se pueden dar, porque quedarse para pegar no tiene ningún claro, hoy en parangón día se suben a las redes cotidiana. sociales, la gente lo graba, pero bueno, al final, como bien has dicho antes, como dicen, lo ha habido toda la vida, ¿no? Sí, lamentablemente. Eso es muy importante, yo creo, concienciarnos ya que esto es una labor de todos, es una labor social, no es una labor solo de los padres o solo del colegio, que cuando hay un caso de acoso tiene que solucionarlo. De hecho, los colegios, bueno, vemos que cada vez se están implicando más, la implicación es impresionante, todo lo que es aportar, ellos habitualmente suelen estar encantados de recibirlo y se agradece un montón. Claro, ellos cuentan con un procedimiento oficial y que es de obligado cumplimiento, que es necesario que haya, ¿no? Lo que pasa que en ocasiones pues se requiere, ellos nos demandan procedimientos complementarios, que es lo que les ofrecemos, un procedimiento que es complementario al oficial y que es más ágil, que ayuda quizás a solucionar casos siempre que sea posible de forma amistosa.
cosa, siempre comunicando a todas las partes lo que está sucediendo, que los órganos competentes sepan qué está sucediendo. O sea, tenemos que ir todos de la mano para atajar los problemas en cuanto antes. Pues Óscar, Sergio, gracias de verdad por habernos acompañado. Seguiremos seguramente en otra ocasión hablando con vosotros. Muchas gracias a ti, Verónica.